Vamos a ver ahora los alcances en alterna del multímetro. Los temas que vamos a ver hoy son el rectificador de media onda, el rectificador de onda completa, el voltímetro en corriente alterna, la linealización del convertidor de valor medio de módulo, la sección de corriente en corriente alterna de un multímetro, la recalibración en dB de la función voltímetro de corriente alterna, la utilización del borno output y el error de método cuando se mide con el borno input. Si no llegamos, acuérdense que nos conectamos con el mismo ID, ¿sí? Los alcances de alterna de un multímetro. Bueno, el instrumento que vamos a utilizar, como siempre, es para la función de corriente, es el mismo que utilizamos en todos los que venimos diseñando antes, ¿no? Cuando diseñábamos el voltímetro, cuando diseñábamos el amperímetro, el ohmmetro, todo para corriente continua, el mismo instrumento es el que vamos a utilizar para la función de corriente alterna. Este instrumento va a responder al valor medio algebraico de la señal, y eso sí, vamos a tener que transformar la corriente alterna que vamos a medir en una señal de corriente continua. Y acá le ponemos cómo se calcula el valor medio de una señal, ¿sí? Se calcula a través de la integral, es la función perdón, es la señal en función del tiempo, lo integramos en un periodo y lo multiplicamos por 1 sobre t. Bueno, como les dije recién, lo primero que tenemos que hacer es transformar esa corriente alterna en una corriente continua. Y para eso, el primero que vamos a ver es el rectificador de media onda. Y como hacemos en todos los análisis teóricos, vamos a suponer que inicialmente, ¿sí?, el diodo que conforma el rectificador, o los diodos que conforman el rectificador, son ideales. Por lo tanto, ahí tenemos la función de transferencia del diodo, ¿sí? Tenemos una corriente, una señal IDT, ¿sí?, expresada como su valor máximo, en este caso al ser una senoidal por el seno de tita, ¿sí? Y acá tenemos el circuito de cómo es el rectificador, ¿sí? Nosotros hacemos circular una alterna a través de un diodo, el diodo va a estar únicamente polarizado en el semiciclo positivo, y el otro semiciclo lo descarta, o no lo rectifica. O lo rectifica, perdón. ¿Sí? ¿Puedo agregarte un comentario ahí, Adrián? Sí. Para que a los chicos les quede claro qué significa que el diodo sea ideal y qué significa que el diodo sea real. Si el diodo fuese real, cuando yo le aplico la polaridad correcta, ¿circula siempre en la corriente? ¿Qué opinan? Hola. Lo polarizo de la forma correcta, le aplico un potencial y circula siempre corriente. ¿Puedo responder yo? No. Si fuera real, tiene la curva del diodo, que es alineal, es como un... Y también, más allá de eso, sí, es correcto eso. ¿Circula un microamper por el diodo? Si yo le pongo, si la caída de tensión que le estoy aplicando es 0,3 volt. Ahí está. ¿Va a conducir el diodo o no? No. Es necesario que llegue a 0,7. Que venza la Claro. la tensión de ruptura para que empiece a conducir. Ahí empieza a conducir. Bien. Al ser ideal, lo que estamos considerando es que por más pequeño que sea la diferencia de potencial, independientemente del nivel de corriente que le queremos hacer circular, la corriente circula, no produce una caída de tensión en la barrera de potencial que se forma en la juntura del diodo. Funcionaría como una llave, ¿no? Como un relé, que conduce o no conduce, claro, más que un diodo, ¿no? Es por eso. En general, en los circuitos, es decir, cuando se utiliza un diodo de germanio, que es el que menor
tensión, caída de tensión tiene, empieza a conducir con mucho menor tensión que con un diodo común, ¿no? Serían Sí. 0,4 vol o 0,3 vol, ¿no? Sí, tengan presente que acá la corriente que va a circular por el instrumento de imán permanente y bobina móvil, que es de 50 microamperes de plena escala. Muy poquita corriente la vamos a hacer pasar a través del diodo. Muy bien, Adri. Listo, muchas gracias. Yo creo que ahí los mareaste, Ricardo, me parece. Ahí los mataste. Bueno, entonces, en el circuito vemos que tenemos que calcular IG, ¿sí? El IG va a terminar siendo el valor medio de la señal IDT, ¿sí? Entonces, el valor medio va a ser igual a IG y lo calculamos, ¿sí? Fíjense que estamos integrando entre 0 y pi, porque después la señal vale 0, del valor máximo de la señal por el seno de tita, diferencial tita, y el periodo es 1 sobre 2pi. Perdón, el periodo es 2pi y hacemos 1 sobre el periodo. Y eso nos va a quedar como el valor máximo sobre pi. Eso es el valor de IG, la corriente que circula por el instrumento. Ahora, nosotros vamos a poner este valor en función del valor eficaz de la señal, ¿sí? De la señal alterna. Entonces, nosotros sabemos que el valor máximo de una señal senoidal es el valor eficaz por 2pi. Bueno, entonces de ahí es de donde sale esta expresión, y lo que buscamos acá es la relación entre el valor eficaz de esa corriente y el IG, de la corriente que circula por el instrumento. Eso nos va a terminar dando un factor, ¿sí? Que es 2,22 en este caso, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos una escala que iba hasta 50 microamperes, ¿sí? El valor eficaz a plena escala que nosotros vamos a poder medir sería de 110 microamperes. Valor eficaz. Una aclaración. Yo quiero hacer dos aclaraciones al respecto. Sí, ¿por qué se habla, y ya vamos a ir introduciendo a señales no senoidales un poco, por qué lo analizamos en función del valor eficaz? Si ustedes se fijan, agarran cualquier instrumento, cuando miden alterna, todos los instrumentos se encuentran calibrados en valores eficaces de una señal senoidal. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a hablar siempre de valores eficaces. Ahí lo que dice cuando en la recalibración, ¿qué está diciendo? Que yo voy a tener que aplicarle 110 microamperes eficaces para que el instrumento flexione a plena escala. Cuando antes yo le aplicaba 50 microamperes, que eran de continua, a la larga, esos son 110 microamperes de continua, básicamente, ¿sí? Porque el instrumento me indica continua. Entonces, el conversor va a tener que convertir la alterna en una continua tal que yo tengo que aplicarle 110 microamperes para que el instrumento flexione a plena escala. ¿Se entiende ese concepto? Y tengan en cuenta que a partir de ahora, siempre cuando hablamos de las indicaciones en alterna, todos los instrumentos, pero todos, no hay uno que no sea así, indican valores eficaces de una señal senoidal. ¿Ok? Eso está definido por norma. Ustedes agarran 10 instrumentos distintos, los conectan todos a la red eléctrica y todos que le van a indicar 220. Lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el valor eficaz de la tensión que está entregando la red eléctrica. Listo. Perfecto. Hice aclaración. Ahora, este rectificador de media onda tiene un problema. Y el problema que nosotros decíamos antes, es un elemento no lineal, lo cual va a meter cierto ruido en el circuito cuando hagamos la medición. Y eso se lo puede solucionar poniéndole un diodo que
que cierre el camino A para... contrafase, a a contrafase. contrafase, no me salía la palabra, para que cierre el camino de la parte negativa, el semiciclo negativo de la corriente. Entonces, los alcances en corriente alterna, como decíamos recién, son calibrados en valores eficaces de una señal senoidal, ¿sí? El instrumento completo de corriente alterna va a responder al valor medio de un signo, o sea, en este caso medio positivo, y el instrumento de imán permanente y bobina móvil, como veníamos viendo en todos los otros casos, responde al valor medio. Bueno, ¿qué es el rectificador de onda completa? Bueno, en este caso, lo que vamos a ver es cómo el instrumento que va a convertir la alterna en continua, ahora lo va a hacer con las dos partes de la senoidal, tanto con el semiciclo positivo como con el semiciclo negativo. Bueno, este es el circuito, es un puente de diodo, ¿sí? El cual me va a rectificar los dos semiciclos de la señal. Esto lo que hace es ponerme los dos semiciclos como semiciclos positivos en todo el periodo. Y nosotros tenemos definida que la I de t, ¿sí? Va a ser el IM, o sea, el valor máximo de esa señal por el seno de tita, va a ser positivo, ¿sí? Entre 0 y pi, y va a ser negativo entre pi y pi sobre 2. Por lo tanto, ¿cómo? Y 2pi, perdón. Y 2pi. Por lo tanto, IG va a ser igual a el valor medio de esa señal, como habíamos visto también, integramos entre 0 y 2pi, de I de tita, ¿sí? Y acuérdense que acá teníamos nos van a quedar dos integrales, ¿sí? La integral que va a estar entre 0 y pi, y la otra integral que va a estar entre 0 y pi sobre 2. Todo eso nos va a terminar dando que IG va a ser igual a 2 por el valor máximo de la señal sobre pi. Si de vuelta lo dejamos expresado en valores eficaces de una señal senoidal, nos va a quedar como que IG va a ser 2 raíz de 2 sobre pi por el valor eficaz. Que eso termina siendo, ¿se acuerdan que antes habíamos visto la relación entre el I eficaz a plena escala sobre el IG a plena escala? Antes nos daba 2,2. Bueno, cuando estamos con un rectificador de onda completa, nos va a dar que es 1,11, lo que equivale a pi sobre 2 raíz de 2. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo que hacer circular una corriente de 55 microamperes eficaces para tener el valor a plena escala en el instrumento. En vez de tener los 50 microamperes de continua que veníamos viendo para tener plena escala, yo voy a necesitar que de alterna se le inyecten 55 microamperes para poder hacer deflexionar el instrumento a plena escala. Bueno, este instrumento responde al valor medio de módulo, ¿sí? Y ahora se tendrá una sensibilidad de aproximadamente 18 kiloohms. O sea, Hay una aclaración. sí. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad aumentó respecto del circuito anterior. Calculen que antes yo tenía que aplicarle mucha más corriente para que el instrumento flexionara a plena escala. Quiere decir que en este caso el instrumento es mucho más sensible. Es menos sensible que en continua, porque tengo que hacerle circular más corriente, pero es el doble de sensible que el circuito de media onda. Perfecto. Esa es la aclaración. Entonces tenemos
de vuelta, los datos son siempre los mismos, ¿no? IG a plena escala, el RG del instrumento que utilizamos como instrumento de indicación, y la tensión a plena escala. La incógnita va a ser la resistencia RM. Entonces, acá lo que vamos a hacer es un experimento, ¿no? Vamos a hacer circular una... ¿Cuál era la sensibilidad en el anterior? Y la mitad de lo que tenés en este circuito. Acordate que lo que decía recién el ingeniero Rademacher, vos fíjate que acá, para hacerlo deflexionar a plena escala, necesitas 55 microamperes, lo que equivale a 18 kiloohm por volt la sensibilidad. ¿Sí? En el anterior, en el que es el de media onda, vos necesitas 110 microamperes para hacerlo deflexionar. O sea, necesitas más corriente. Es menos sensible el instrumento. Y en continua es mucho más sensible. Fíjate que yo me alcanza con 50 microamperes nada más. Exacto. Si yo pongo el instrumento solo, el instrumento de imán permanente y bobina móvil, me da más sensibilidad. ¿Por qué? Porque simplemente con 50 microamperes deflexiona a plena escala. No sé si le quedó claro. Sí, ahí había dicho que sí, que le quedó claro. Está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros habíamos dicho que estos diodos, para hacer el análisis, los tomábamos como diodos ideales. Entonces, vamos a hacer este experimento a ver qué pasa cuando los diodos son reales. Entonces, a través de un puente de diodo vamos a hacer circular una corriente alterna senoidal, cuyo valor eficaz lo vamos a llamar IA, que es el que tenemos acá, y vamos a medir la tensión que cae la BA, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, la RA, que vendría a ser la resistencia que nosotros vemos acá, ¿sí? Obviamente, al tratarse de un puente de diodos, nosotros no vamos a tener una resistencia lineal, ¿sí? Sino como que, porque se trata de un semiconductor, la resistencia va a variar de acuerdo a la circulación de corriente que tengamos, ¿sí? Entonces, nuestro voltímetro de corriente alterna va a estar caracterizado no por una resistencia, sino por una curva. Y para eso vamos a usar como dato para trabajar esta resistencia, que es la RA a plena escala, ¿sí? Que se va a dar cuando yo tengo mi deflexión a plena escala. Eso obviamente va a estar relacionado con una IA a plena escala. Entonces, vamos a calcular el valor de RM para una tensión a plena escala. Sabemos que la caída de tensión B en este circuito va a ser la corriente IA por las resistencias. Esta resistencia RM y esta RA, que va a variar de acuerdo a los distintos valores de corriente que pueda llegar a tener. Pero si lo analizamos para plena escala, vamos a tener que la tensión a plena escala va a ser igual a la corriente a plena escala por RM por el RA a plena escala. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos RM, ¿sí? Nos va a quedar en función de la tensión a plena escala, la corriente IA a plena escala, y de nuestra resistencia RA a plena escala. Acá vamos a trabajar un poco, saco factor común, la RA a plena escala, ¿sí? Saco factor común. Después, nosotros habíamos dicho que la caída de tensión que tenemos sobre el puente de diodos va a ser la corriente a plena escala por la resistencia a plena escala. Eso nos va a dar nuestra tensión a plena escala sobre el puente de diodos.
Entonces, reemplazando ese valor, o sea, BA a plena escala, por su equivalente en el denominador, nos va a quedar un factor, que lo vamos a llamar M, ¿sí? Que es la relación que existe entre la tensión a plena escala y la tensión BA, o sea, la que cae sobre el puente de diodos a plena escala. Y acá vamos a tener el valor de RM, que va a ser RM por RA a plena escala, por ese factor menos 1. Hago una acotación, perdón. Sí, sí. Es decir, si ustedes miran para atrás y se fijan cuando vimos voltímetro de continua, cuando yo usaba es decir, M es el factor de multiplicación. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente igual que cuando medíamos en continua. La única diferencia es que, como nosotros teníamos el instrumento indicador, hablábamos de RG. ¿Se recuerdan? Teníamos RM y RG, que era la resistencia del galvanómetro, el instrumento de imán permanente y bobina móvil. ¿Sí? Ahora bien, en este caso yo no tengo solamente el instrumento de imán permanente y bobina móvil, tengo eso con más los diodos. Por lo tanto, yo tomo todo ese conjunto y tengo que definir una, como no es lineal o no es constante como antes cuando tenía solamente el instrumento de deflexión, tengo que tomar un valor. Y vimos que es una curva. Entonces, para poder definirlo necesito un elemento. Entonces se toma la resistencia a plena escala del conjunto. ¿Se entiende? Pero el análisis es exactamente igual que cuando lo analizamos en continua. Con ese pequeño detalle, que en lugar de RG se convierte RA a plena escala, que es el conjunto instrumento de flexión más los diodos. Esa era la aclaración que quería, que no sé si ayuda o no. Gracias. Sí, sí. Gracias, Gustavo. Bien. Bueno, igual cuando estábamos haciendo el diseño, ¿sí? Entonces para el diseño se parte del valor de RAP, es un valor experimental, ¿sí? Y podemos hacer el siguiente análisis. Si tenemos valores grandes de tensión, RM va a estar RM va a ser prácticamente RAP por M. Y M va a ser un valor grande y vamos a poder tener escalas lineales. ¿Y qué es lo que interesa? ¿Por qué es necesario romperse un poco la cabeza con esto? Porque nosotros, acuérdense que estamos diseñando un multímetro, el cual nosotros tenemos que tratar de utilizar las mismas escalas que estábamos usando cuando lo utilizábamos para corriente continua. ¿Sí? Entonces, es la forma de... Ese es el Sunway, el clásico. Es Sunway, sí. Ahí lo ven. Como en Alterna las escalas son mucho más altas, ¿no? Sí, ¿Lo se ven? está viendo, Adrián. Se ve bien, ¿no? Sí. Y fíjate que hay otra foto de otro instrumento también. El Ketai es el que se ve mejor, Gustavo. El otro me parece que se ve mejor. Sí, el Ketai se ve perfecto. Lo está poniendo ahora Adrián en la pantalla. Sí, lo estoy viendo, pero el otro también se ve muy bien, ¿eh? Está un poquito más chiquito. Para, Este era, este no. El que dice multímetro analógico. Sí. Ese se ve bárbaro. Este también está desde 10 volt. Este está 10 volt a 1000 volt
Y este Y un en poquito menos. DC, Más desde 2 volt hasta 1000 volt, ¿no? perfecto. Sí, fíjate que las escalas usan las mismas que las de corriente continua, las marcas. Y tenés una sola, fíjate que las escalas en continua están varias y la de AC es la roja. Sí, Y usa una sola escala usan una en sola AC. escala, sí. Fíjate que el instrumento es despejado, ¿eh? Sí, sí, es un lindo instrumento este. Es un lindo instrumento. Muy bien. Y ahí se puede ver 8000, también el ómetro, como está, viste, en sentido invertido. Ah, claro, sí. Sí. El de Y B, que ahí, vamos a ver ahora. y ahí está la etapa de DB que con el permite, cuadrito de costado. sí, 8000 ohm por volt en alterna de sensibilidad. Ujú. Y 20.000 ohm por volt en continuo. Estaba viendo acá, no vamos a llegar a ver lo que dice. No, no. no, bueno. Y algo se ve, ¿eh? Sí, Dice 10, 14. 50. Dice 16 o 8, ¿Cómo saben qué dice? Ustedes me están jodiendo. algo así. No es Tienen una verdad que pantalla lo muy vea. grande. No es verdad. Bueno, acá le Bueno, vamos a dar a esto listo. stop. Vamos a seguir con esto. A ver. Habíamos quedado acá, sí, sí. Ujú. Bueno, sí, que habíamos dicho que nosotros lo que queremos hacer es tener escalas lineales. ¿Por qué? Para que en el diseño no tener muchas escalas, ¿sí? Ahora bien, el problema de utilizar el diodo, el puente de diodos completo, o sea, para que rectifique la onda completa y no tener esa linealidad en RA, ¿sí? Lo que va a hacer es que, fíjense en este ejemplo, para la mitad de la escala, el valor ya no va a coincidir, ¿sí? Entonces van a aparecer unas líneas de quiebre. Entonces, ¿qué se hace para que, y yo acá les quería mostrar, para las escalas que no están linealizadas, cómo eran los multímetros? Ah, vos tenés uno de escalas múltiples. El de escalas quebradas, sí. Que ahora no lo encuentro. Bueno, el que mostramos recién Diputado. está linealizado. Fíjate que todo tenía una sola escala para todos. Sí, Claro. sí. Pero Linealizaron. fíjate que Bueno, arranca en 10 volt, ¿no? Sí. Sí, está bien, pero tiene todas linealizadas. Fíjate que está todo. Sí, es una sola escala. Sí. bueno, acá voy a hacer zoom, ¿eh? Oh, qué instrumento histórico es este. Este es novito. Sí. Callate que encontré el que tiene el cuadrante que es un cuarto. Encontré una foto de eso, ¿eh? ¿Llegan a ver cómo están quebradas Las marcas de las las escalas. marcas? Sí, Donde Sí, yo sí. Las tengo, rojas. claro, donde yo tengo el mouse. sí, sí. ¿Sí? Cómo se va cambiando, ¿no? Bueno, para poder suplir esto, lo que se hace es linealizar las escalas, que es lo que vamos a ver ahora. Para linealizar las escalas, vamos a reemplazar dos diodos por dos resistencias. Del puente de diodo vamos a reemplazar dos diodos por dos resistencias. ¿Sí? Para el semiciclo positivo va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar una resistencia en serie con RG, en paralelo con R2, más el diodito, ¿sí? Para cuando el semiciclo sea positivo. Y para el semiciclo negativo me va a quedar R2 en paralelo con RG, en serie con RG, en paralelo con R1, y el diodito 1, ¿sí? En serie.
Acá lo que va a pasar es que va a tener menos sensibilidad. Acuérdense que veníamos de cuando medíamos en corriente continua, para tener plena escala, teníamos una sensibilidad alrededor de los 20K. 20K ohm por volt. ¿Sí? Acá, cuando teníamos los dos diodos, ¿sí? Perdón, el puente completo teníamos 18K por volt. ¿Sí? Ahora fíjense cómo bajó nuestra sensibilidad a 5 kilo ohm por volt. O sea que, ¿qué significa esto? Que vamos a necesitar más tensión, ¿sí? Para hacerlo deflexionar a plena escala. Bueno, todo esto se hace justamente para poder tener la menor cantidad de escalas posibles, ¿sí? Y poder utilizar las mismas que veníamos utilizando en corriente continua. Ahora, si queremos conocer el valor medio de la corriente que va a pasar por el instrumento en este caso, cuando nosotros utilizamos el puente de diodos, donde le sacamos dos dioditos y le ponemos resistencias para linealizar las escalas, bueno, la IG, o sea, la corriente que va a circular a través de el instrumento de indicación va a ser la I de t, ¿sí? La señal en el tiempo, por este divisor de corriente, ¿sí? Y tenemos tanto para el caso positivo como para el caso negativo, para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Lo cual, si nosotros lo queremos integrar en todo el periodo, vamos a tener dos integrales distintas, ¿sí? Lo que va a variar es el divisor de corriente, ¿sí? Acuérdense que en un principio, cuando teníamos el semiciclo positivo, teníamos R1 en serie con RG, y cuando teníamos el semiciclo negativo, nos quedaba R2 en serie con RG. Muy bien. Entonces, si nosotros trabajamos un poco acá las integrales, ¿sí? Vamos a llegar a que IG me va a quedar en función de R1, R2 y RG. ¿Sí? Y por estar el R1 y el R2 y el RG, acá es donde nosotros vemos por qué se pierde en sensibilidad, ¿sí? Y si nosotros quisiésemos realizar el diseño de este instrumento, la condición de diseño para poder realizarlo, partimos de que normalmente R1 es igual a R2. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a esperar, ¿sí? Que RA tenga este comportamiento, que se comporte de esta manera cuando nosotros hacemos el cambio de los dos diodos por las resistencias. Ahora bien, eso a nosotros nos produce una pérdida en la sensibilidad, ¿sí? Entonces, para eso, para nosotros poder desligarnos del problema de la sensibilidad, los instrumentos activos, ¿sí? O los instrumentos digitales, para resolver el problema de la sensibilidad, utilizan este circuito. Acá no vamos a tener el problema de la alinealidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que nuestra IF va a circular por el puente directamente, ¿sí? Es como si los diodos fuesen ideales. Y discúlpame, Adrián, IF en realidad te queda definido como BX sobre R, porque el punto de unión es una tierra virtual, ¿se acuerdan de eso? Entonces, se lo te quería marcar independiza, acá. claro, la Acá. corriente IF, esa es una tierra virtual. Entonces, la corriente IF queda definida por BX y la resistencia R, y es forzada a circular a través del puente, ¿no?
del puente rectificador. Bien. Ahora, hay que tener presente que acá estamos diseñando un multímetro analógico que es un instrumento pasivo. Esto es una nota al pie para instrumentos activos. Cuando nosotros tomamos la decisión de incluir elementos activos, como es este amplificador operacional, dentro del instrumento, ¿no? Gracias, Ricardo. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la sección de corriente en corriente alterna, ¿sí? Hasta ahora nosotros habíamos visto cómo medíamos una tensión alterna, ahora vamos a ver cómo medimos una corriente alterna en el multímetro. El instrumento va a ser básicamente igual, ¿sí? Vamos a tener un puente rectificador con las dos resistencias. Lo que me va a cambiar es para poder yo hacerle circular una corriente más grande que la corriente, la IG a plena escala, y no quemar el instrumento, vamos a tener una RD para una escala mayor, ¿sí? Lo que va a pasar es que para múltiples rangos, la relación de la corriente IA sobre I, nosotros lo tenemos que mantener, ¿sí? Y esta relación va a estar en función de RD y RA. Acuérdense que RD era la que nosotros utilizamos para tener distintas escalas, y obviamente acá tenemos una resistencia variable por tener estos componentes alineales. También se calcula, que aclara que se calcula también para RA plena escala, ¿no? RA plena escala, sí. Se use igual que es el mismo análisis que se hacía para los amperímetros de continuum, con la única diferencia que en lugar de tomar RG, se toma RA a plena escala. Bueno, como verán también, si tenemos RD diferentes para cada uno de los alcances, la relación entre la corriente IA y la corriente I, ¿sí?, va a ser diferente para cada escala. Entonces, lo que vamos a tener que usar son diferentes escalas para cada alcance. Los instrumentos activos lo que utilizan en vez de una RD, ¿sí?, es un transformador de corriente, ¿sí?, y usan una sola escala con diferentes alcances, ¿sí? Este principio, el de utilizar un transformador de corriente, es el que se utiliza en las piezas amperométricas, ¿sí? Bueno, lo importante es que ese transformador va a necesitar tener un núcleo de alta permeabilidad, de hierro-níquel, donde los ciclos de histéresis son pequeños, ¿sí? Y normalmente son aleaciones con alto contenido de níquel. Bueno, otra de las funciones que nosotros vamos a tener dentro del voltímetro de corriente alterna es la función de B, ¿sí? O sea, tenemos una escala para poder hacer la transformación. Ah, mirá, ahí está buscando. ¿Qué mostrás? Usa ahí. Una pinza amperométrica de aguja. Para que dejo de compartir porque aparece chiquito, si no. Esta es una pinza amperométrica de aguja. Claro. Es solo de alterna, tenía la ventaja que podía mover el cabezal. Muy bueno. Porque cuando uno mide, si no, uno cómo hacía para leer. Y entonces uno gira el cabezal y puede medir. ¿Sí? Sofisticado. ¿Qué?
Bastante sofisticado. No, no te creas, era bastante elemental. Esta es una pinza hiperométrica totalmente analógica. Hermoso. Mide alterna solamente, no continua como las otras que miden alterna y continua, ¿no? ¿Hasta qué valor llega eso? Este creo que llega hasta 150 amperes, tiene dos escalas, de 30 y 150 amperes. Y aparte tiene acá atrás, en la parte de atrás, para enchufar dos puntas y mide tensión. Y la escala de tensión es baja, son 150, 200, 300 y 600 volts. Pero hermoso. existen, ¿no? Las pinzas amperométricas de aguja, ¿qué? Analógicas. Analógicas existen, ¿no? El concepto es el mismo que la digital, ¿eh? Tiene una pinza, por acá se pone el cable, se hace pasar el cable y listo, ¿no? Muy bien. Listo. Bueno, ahora vamos con la parte, la función dB. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que definimos para los parámetros, esto se define para los multímetros, una referencia que es la tensión que se desarrolla sobre una resistencia de 600 ohm, una tensión que desarrolla sobre una resistencia de 600 ohm, una potencia de 1 miliwatt. Esa tensión que va a hacer que que desarrolle una potencia de 1 miliwatt en una resistencia de 600 ohm es una tensión de 0,775 volt. Una aclaración antes de seguir, a modo de introducción. ¿Qué es la medición en dB? Básicamente es medir una señal en corriente alterna y en vez de expresarla en volts, expresarla en otra escala que son decibeles. Hoy en día están un poco en desuso, a no ser que se trabaje en audio o se trabaje en radiofrecuencia, pero hace un tiempo atrás era muy común que se expresara en decibeles el valor de una caída de tensión. Entonces era muy útil poder tener una escala de la función de tensión en corriente alterna que estuviera recalibrada en decibeles para poder expresar un valor de tensión directamente en dB cuando medía una corriente alterna. Por ejemplo, si estábamos viendo la atenuación de un cuadripolo, si estábamos viendo la ganancia de un amplificador, si estábamos viendo cuánto caía a través de un filtro, es muy común expresarlo en decibeles. Y si teníamos un instrumento con escalas calibradas en decibeles, era mucho más fácil para trabajar, ¿no es cierto? Hoy todavía se utiliza. En comunicaciones tenés en fibra óptica y todo, cuando se hacen los empalmes se mide cuál es la caída y se calcula en dB. Sí, exactamente. Eso quiere decir que sigue teniendo total vigencia hoy en día. Lo que pasa es que, bueno, es una medición relativa. Exacto. Por ejemplo, en los cuadripolos se medía, como está expresado acá, ¿no? Es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, y para calcular los dB lo multiplicábamos por el 20 logaritmo natural. Logaritmo decimal. Sí, sí. Ahora, nosotros lo que teníamos que hacer era utilizar aquella escala, ¿sí?, que contenga la tensión de referencia para poder medir en dB. ¿Sí? Se utilizaban, por ejemplo, las escalas de 1 volt o 1,5. Pero ¿qué pasa si yo tengo que medir tensiones de más de 1 volt o de 1 volt o de 1 volt y medio? Bueno, lo que se hacía era tener una relación de qué pasaba con esas escalas. Entonces, el fabricante lo que hacía era decirnos qué valor le teníamos que sumar, ¿sí?, al valor de referencia que nosotros habíamos calculado, ¿sí?, para recalibrar la escala en dB, qué valor le teníamos que sumar para si nosotros estábamos utilizando otra escala que no sea la escala de 1 volt.
¿sí? Por ejemplo, A1 vamos a hacer que son los valores para recalibrar la escala en dB. Bueno, acá B1, ¿sí? Son los valores de la escala que contiene a la tensión de referencia. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es calcular qué pasa con cuando utilizamos otra escala que no sea la escala de 1 volt. Bueno, para 1 volt nosotros lo que habíamos hecho era 20 por el logaritmo de 1 sobre la tensión de referencia, que era 0,775 volt. Eso nos da el valor de A1. Ahora, si nosotros queremos utilizar otra escala, ¿sí? Por ejemplo la de 100 volt, bueno, nosotros le vamos a tener que sumar una cantidad de dBs a esos dB que nosotros teníamos calibrados en la escala de 1 volt. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación nosotros vemos que depende la tensión que nosotros estemos utilizando, ¿sí? La tensión indicada en la escala que estemos utilizando, si es la de 100 volt, lo dividimos por B1, que era nuestra tensión que contiene a nuestra tensión de referencia. Ese nos va a dar un valor que le tenemos que sumar al primer dB que habíamos calculado cuando utilizábamos la escala de 1 volt. Es un chino, ahora vamos al ejemplo que mucho más se entiende mejor. Por ejemplo, nosotros acá estamos utilizando la escala de 100 volt, ¿sí? Para medir una tensión de alterna. Y queremos expresar esa indicación que estamos midiendo en la escala de 100 volt, ¿sí? Utilizando la escala calibrada para dB, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que n va a ser 20 por el logaritmo de la indicación a plena escala, o sea, los 100 volt, sobre el V1, o sea, la escala de 1 volt a plena escala. Eso nos va a dar 40 dB. ¿Sí? Y esto menos 2 dB es el resultado de hacer 20 volt por el logaritmo de 1 volt sobre la tensión de referencia. Eso nos va a dar menos 2 dB. Con lo cual, la indicación que nosotros vamos a tener, nos va a estar transformando, ¿sí? Nosotros vamos a tener que decir que equivalen a 38 dB. Para facilitar este cálculo, lo que hacen los fabricantes es ponernos un cuadrito, que era el que nosotros acabábamos de leer hace un rato, en el cuadrante del instrumento. Creo que acá se ve mejor en este que... ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Y fíjense que la escala de abajo es la escala roja, que está en dB, está calibrado en dB. Esta de acá. Sí, y para 0 dB se nota que coincide con 0,775 de la escala de arriba, ¿ven? De volt. ¿Lo ven? Sí, En las dos escalas acá. rojas. Sí. Eso es 0,775, 0 dB. Ahora, supónganse ustedes que lo ponen a este instrumento en la escala de 100 volt, miden, y entonces cuando la aguja deflexiona, vamos a poner que deflexione a más 5. Claro, pero justo este no tiene de 100, Ricardo, me parece. Ah, no, porque no tiene escala de 100. La escala de 250, vamos a Ahí poner. está, ahora sí. La de 250. En Y esta de resulta acá, que en esta la negrita de aguja acá. se movió, y cuando miro en la escala roja en dB, está en más 5. Coincide con Son la que aproximadamente marca en más 5. 125 volt, más o menos. Entonces, 125 volt, más o menos. Sí, más o menos, ahí está. Sí, acá. Entonces, lo que tengo que hacer es, a los más 5, sumarle lo que dice la tablita para la escala de 250, que son 40. El resultado total va a ser que leí 45 dB. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí.
tengan siempre presente que cuando en dB es positivo, que estoy ganando, es una amplificación. Cuando los dB son negativos, es una atenuación. Claro. ¿Sí? Respecto de 0,775. ¿Está claro? Recuerden que siempre es una medición relativa. Bueno, vamos a la utilización del borne output. Vamos a suponer que queremos medir la salida de este amplificador, ¿sí? Me quedan 10 minutos. Sí, yo creo que llego. Queremos medir la salida de este amplificador. Como vemos, tenemos la alterna montada sobre una continua de 20 volt. El esquema del instrumento, nosotros acuérdense que cuando queríamos medir una tensión teníamos las distintas escalas, vamos a tener nuestra RA o nuestro puente rectificador linealizando para que linealice las escalas con las resistencias. Este instrumento responde al valor medio de módulo, ¿sí? Y fíjense que tenemos el borne positivo y negativo, y el borne output vamos a tener un capacitor que se está intercalando en la indicación. Entonces, la indicación va a ser una constante, que era la que nosotros habíamos calculado, por el valor medio de módulo de la señal. La constante para medio de módulo habíamos visto que era pi sobre 2 raíz de 2 por el valor de la señal, el valor medio módulo de la señal. Este valor de 22,2 volt va a ser el valor indicado que yo voy a tener cuando esté utilizando los bornes más y menos. ¿Sí? Ahora, cuando se mide entre el borne output y el negativo, ¿sí? La componente de continua la va a estar filtrando este capacitor. Ah, claro. ¿Sí? Ese capacitor me va a estar filtrando la continua. Con lo cual, mi valor eficaz va de nuestra señal que tenía un valor de 10 volt máximo, el valor eficaz van a ser los 7,07. Entonces, la indicación, al estar filtrando la continua, me va a estar indicando 7,07 volt. ¿Entiende cómo se utiliza el borne output? O sea, me filtra la continua, el borne output. Ahora, este capacitor está todo muy lindo, muy bien, me filtra la continua y nos va a dar el valor eficaz de la senoidal, pero tiene un problema cuando trabajamos a bajas frecuencias, y eso me va a introducir un error de método. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo tengo, si yo analizo el error de método, ¿sí? Con este circuito, que es cuando nosotros estamos utilizando el borne output, que le estamos agregando un capacitor, ¿sí? El error de método era la indicación menos el valor verdadero sobre el valor verdadero. ¿Vamos bien? Sabemos que VI va a ser la corriente I por la resistencia RB, y el valor verdadero va a ser I por la impedancia que se está conformando entre el capacitor y la resistencia RB. ¿Sí? Eso nos va a quedar como RB sobre la impedancia que conforman el RB con el RG. Ahora, ¿cuánto vale la impedancia? Bueno, la impedancia era la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes, ¿sí? En este caso vamos a tener el RB, que era la resistencia del voltímetro, y la reactancia capacitiva, sí, reactancia capacitiva,
que va a ser 1 sobre omega c al cuadrado, ¿sí? Si nosotros acá lo que estamos haciendo, si queremos sacar el RB fuera de la raíz cuadrada, ¿sí? Lo tenemos que poner dividiendo abajo, para tenerlo en los dos términos. Nos va a quedar que z es igual a RB por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre omega c RB al cuadrado. Si yo eso lo reemplazo en el módulo de z, se nos simplifican las R. Nos va a quedar que el error de método, ¿sí?, va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre omega c RB cuadrado. ¿Qué significa todo esto? Que yo, a medida que tenga una frecuencia baja, ¿sí?, el error de método va a crecer. ¿Por qué? Porque si yo tengo una frecuencia baja, la reactancia capacitiva va a aumentar, ¿sí? Al aumentar la reactancia capacitiva, aumenta el error de método. ¿Se entendió? Esto es fácil de verlo con las tensiones. Yo, si tengo estoy midiendo una tensión alterna a una frecuencia muy baja, ¿sí?, el valor de esta reactancia capacitiva empieza a tener peso sobre el circuito y yo empiezo a tener pérdida de la señal que va a caer sobre el capacitor. Por lo tanto, lo que yo voy a estar midiendo en mi instrumento indicador no va a ser el valor verdadero, ¿sí? Yo tengo que lograr que esto, ¿sí?, valga 0, ¿se acuerdan? Que cuando el error de método valía 0 cuando trabajábamos con instrumentos ideales. ¿Por qué? Porque no presentaban yo no estaba cargando el circuito donde estoy haciendo la medida. Bueno, acá yo le estoy introduciendo un nuevo elemento y estoy perdiendo parte de la señal. Cuando estamos trabajando con frecuencias bajas, parte de la señal está cayendo sobre el capacitor. Con lo cual, estoy cometiendo un error de método. Minutos, Adri. Bien. Gracias. Bueno, y esta es otra forma de poder obtener la relación RB sobre RZ, ¿sí?, para poder calcular el error de método, ¿sí?, trabajando con los vectores. Y nos va a quedar que el error de método va a ser el coseno del arco tangente de 1 sobre omega c RB menos 1. ¿Les queda alguna duda respecto a esto? El Borne output. ¿No? Por el momento no. No. Buenísimo. Esto nosotros lo vemos muy, muy práctico, justamente en uno de los prácticos. Yo les muestro cómo estamos midiendo una tensión con un instrumento analógico, ¿sí?, en los bornes más y menos, una tensión alterna estamos midiendo, a baja frecuencia, creo que lo hacemos a 100 Hz, y obtenemos una indicación, ¿sí? Y yo lo que les hago ver es que si yo le aumento esa frecuencia, porque nosotros tenemos un generador de funciones, el cual nos permite hacer poder cambiarle la frecuencia fácilmente. Si yo aumento a 1 mega la frecuencia, vemos que la indicación es de una señal de 1 volt me va a dar 0,7, que es el valor eficaz de una alterna de 1 volt de máximo. Bueno, les queda la parte del problema, ¿sí?, para que lo resuelvan. Y si no tienen ninguna duda,